Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Ese es el segundo programa que dedicamos al apartado El amor de los pobres, el último de los apartados del séptimo mandamiento. Habíamos quedado en mitad de la explicación del punto 2444, y continuamos. Vuelvo a leer el punto. El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en la atención a los pobres. Hasta aquí habíamos llegado y ahora continuamos. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halla en necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Bueno, una afirmación que hace este punto, el 2444, que nos puede sorprender, es que uno de los motivos por los que nosotros recibimos la llamada, la vocación al trabajo, pues es que existen pobres. Y por tanto una razón añadida para trabajar es esta. No vale... No es correcto, no es justo, no es proporcionado entender nuestro deber de trabajar exclusivamente porque tengo que hacer frente a la vida, tengo que sacar adelante una familia, y si únicamente, ¿no?, introducimos estos parámetros, nos falta algo, es incompleto. Claro, sería decir, bueno, como yo vivo, mejor dicho, yo como trabajo para vivir trabajo para vivir, ¿no? Además, hasta nos lo justificamos diciendo, es que no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. Vale, de acuerdo con esa frase, pero ahora no la manipulemos. También la Iglesia, en estos mismos puntos del Catecismo, ha asumido esa frase. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Sería un error plantear el trabajo como una esclavitud. El trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo. De acuerdo, sí, pero no justifiquemos, no interpretemos de una manera reductiva esa frase, como si diciendo, no, pues trabajamos para vivir, en el sentido que lo importante es que yo viva y ya con eso tengo todo lo demás ya hecho, ¿no? Oye, ya tengo suficiente, no voy a estar yo, si tengo ya suficiente para vivir, no me voy a complicar más la existencia, ¿no? Interpretación errónea. Esa interpretación no es la adecuada, porque es posible que una persona, pues mira, por el trabajo que ha tenido, etcétera, bueno, pues tenga ya suficiente para él mismo sin necesidad de tener que meterse en más líos o complicarse la existencia, pero dice, no, yo debo de correr más riesgos. Debo de correr más riesgos porque, aunque yo igual en un planteamiento conservador, pues yo tenga lo suficiente para vivir el resto de mis días, yo tengo que arriesgar intentando crear una riqueza para que haya más puestos de trabajo. Y o por ejemplo, o dice uno, mira, yo me podía ahora también prejubilar, etcétera, ¿no? Y a nadie se le ocurre un razonamiento como este. Mira, yo por mi comodidad me podía jubilar ya, o me voy a jubilar ya, pero voy a retrasar un año mi jubilación para que así también mi trabajo extra, voy a tener un año extra de trabajo pensando en los pobres. ¿A qué poca gente se le ocurre un razonamiento como este? Y fijaros que, a tenor de lo que dice este punto del Catecismo, sería muy evidente, ¿no? Dice, el amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar. Sería lo lógico, ¿no?, que dijese uno, yo voy a dar un año más de mi vida, un año extra en el que yo, pues con lo que tengo, me podía jubilar antes, pero es una sensibilidad, que tenemos muy, muy perdida. Es decir, uno de los motivos de la llamada al trabajo es este. Hay que purificar esa concepción tan individualista que tenemos, en la que yo trabajo para lo mío y para mi familia. Forma parte de mi familia también los pobres. Forman parte de mi familia, insisto en esto. Aquí podíamos hacer referencia a algunas parábolas evangélicas que iluminan también este aspecto. Por ejemplo, la de los talentos enterrados. La parábola de los talentos que se entierran y no se les hace fructificar, también es aquella que uno dice, bueno, uno podía tener más talentos para trabajar
y podía desarrollarlos más en favor de los pobres, pero entierra los talentos, porque tengo ya lo suficiente. O aquella otra parábola que está en Lucas 12:17, de aquel hombre rico que dice, bueno, ya tengo suficiente, no me voy a complicar la vida, voy a construir graneros, voy a derribar los graneros que tengo, porque no me cabe todo, construyo otro granero mayor y allí ya guardo todo, tengo para el resto de mi vida, me voy administrando, venga, y a vivir tranquilo, ¿no? Y le dicen, necio, hoy te van a pedir cuenta esta noche, ¿no? Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Es decir, él había hecho un cálculo de cómo yo, con lo que tengo, calculo para el resto de mi vida, ¿no? Y eso se le llama una necedad. Bueno, pues en resumen, un aspecto para que nos cuestionemos. El Señor me ha dado un puesto de trabajo, el Señor me ha dado unas cualidades y unos talentos para trabajar, no solo para mí mismo. El Señor me ha dado esta posibilidad, que es un don de Dios, una posibilidad de trabajo, para que yo también tenga una finalidad entre las varias que tiene el trabajo, ¿no? Una de las finalidades es los pobres. Me los has encomendado. Bien, pues seguimos en la siguiente frase, dice, no abarca solo la pobreza material, el amor a los pobres. No se trata solo de la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Este es un punto, pues, importante, como os podéis imaginar. Aquí se hace una referencia a la encíclica Centesimus Annus, a la encíclica que publicó en el año 1991 Juan Pablo II con motivo del primer centenario de la Rerum Novarum. Pues en ese punto 57 al que quise hacer referencia, bueno, pues se contextualiza como que la Iglesia nunca ha reducido el concepto de pobreza meramente a la pobreza material. El concepto de pobreza es bastante amplio. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que en nuestros días el concepto de pobreza, yo creo que hay una pobreza muy especial, que son las carencias afectivas. Yo solo lo insisto mucho, creo que uno de los signos de nuestra cultura y de nuestro tiempo, una de las pobrezas mayores son las carencias afectivas, soledades, tantas personas que viven solas o viven aisladas. Hay personas que viven con muchas personas pero viven aisladas, ¿no? Ahí hay muchos aislamientos hoy en día. Uno puede vivir bajo un mismo techo y vive aislados de otras personas, matrimonios que viven aislados, hijos que viven aislados de sus padres, cada uno se mete en su cuarto, está delante de la pantalla del ordenador, ¿no? Y todo eso va generando unas soledades tremendas, ¿no? De las cuales se derivan, bueno, pues libertades débiles, libertades enfermas, adicciones. Entonces, o por ejemplo, esa es una de las mayores pobrezas de nuestros días, ¿no? Que necesitan también nuevos ejercicios de la caridad, y tenemos que agudizar la imaginación también para ver de qué manera buscamos caminos nuevos en el ejercicio de la caridad para incidir en nuevas formas de pobreza. Los acompañamientos personales, ¿no? A mí me parece que pueden ser hoy en día pues unos nuevos ejercicios de la caridad, ¿no? Acompañamientos. Vamos, lo digo así claramente, me parece que Radio María ejercita esta caridad, esta llamada a la caridad, en el acompañamiento de muchas soledades, por ejemplo, ¿no? O teléfonos de acogida, teléfonos de la esperanza, etcétera, muchas cosas, ¿no? O sea, nuevas formas de pobreza. Decíamos también, no hace mucho, que la Iglesia siempre ha entendido que hay tres panes que ofrecer al hombre de hoy: el pan material, pero también el pan de la cultura y el pan de Dios. Esos tres panes es un triple nivel para ejercitar la caridad. La caridad pues no la entendemos solamente, o mejor dicho, la pobreza no la reducimos solamente a una pobreza material. Existe una pobreza de cultura, claro que existe una pobreza de cultura, y el hombre que no tiene cultura es totalmente manipulable. Y no lo decimos solo por el tercer mundo, donde claro, una persona que es analfabeta, fíjate hasta qué punto puede ser manipulada. Pero también existe un analfabetismo en nuestra cultura, con unos planes de educación que parece que han sido pensados para hacer individuos, ciudadanos manipulables. También existe eso hoy en día entre nosotros.
Planes de educación que hacen gente ignorante, gente desconocedora de la historia, desconocedora de sus raíces. Entonces, planes de estudio en los que parece que construimos personas que una vez que ignoran de dónde provienen, cuál es su historia, cuáles las raíces cristianas de Europa, etcétera, pues luego a partir de ahí hacemos proyectos sociales totalmente manipuladores, ¿no? Luego, creo que una de las pobrezas mayores hoy en día es la pobreza de la cultura. La pobreza espiritual, por supuesto, porque tenemos una necesidad de sentido. El hombre tiene una necesidad de sentido, es para él lo más fundamental. Eso es más fundamental, tener sentido. Ha muerto un familiar muy, muy querido, ¿no? Muy allegado a nosotros. Ayer por la noche estuve hablando con una persona, ¿no?, que había fallecido, pues su madre, y lógicamente pues estaba compungida, además tenía una relación muy estrecha con ella, ¿no? Esta persona en este momento, el pan que más necesita es el pan del sentido. El pan del sentido. ¿Qué sentido, no tiene esta vida y esta separación? Como una palabra de sentido, de comprensión, puede ser más, vamos, una caridad mayor que el pan material y el pan de la cultura, ¿no? Porque es un sentido espiritual que el hombre necesita para entender por qué se muere un ser querido, por qué se muere mi esposa, por qué se muere mi esposo, o un hijo, etcétera, ¿no? O sea, todo esto forma parte de las pobrezas, ¿no?, a las que hay que hacer frente, ¿no? Digo que la Centesimus Annus, esta encíclica en el punto 57, hace referencia a, por ejemplo, cómo la historia de la Iglesia en el ejercicio de la caridad, esto lo hemos tenido, vamos, yo creo que se ha hecho bien, con la fuerza del Evangelio, dice este punto de la Centesimus Annus, con la fuerza del Evangelio, en el curso de los siglos, los monjes cultivaron las tierras, los religiosos y religiosas fundaron hospitales y asilos para los pobres, las cofradías, así como hombres y mujeres de todas las clases sociales, se comprometieron a favor de los necesitados y marginados. Sigue un poco más adelante y dice: hoy más que nunca la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras. De esta conciencia deriva también su opción preferencial por los pobres, la cual nunca es exclusiva ni discriminatoria de otros grupos. Esto también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La Iglesia Católica reafirma mucho esta opción preferencial por los pobres, no entendida nunca en un sentido de lucha de clases ni nada por el estilo. Y dice, se trata en efecto de una opción que no vale solamente para la pobreza material, pues es sabido que especialmente en la sociedad moderna se hallan muchas formas de pobreza, no solo económica, sino también cultural y religiosa. Por eso continúa diciendo, en los países occidentales existe la pobreza múltiple de los grupos marginados, de los ancianos y enfermos, de las víctimas del consumismo. Fijaros aquí lo que dice, víctimas del consumismo. Y más aún, la de tantos prófugos y emigrados. En los países en vías de desarrollo se perfilan en el horizonte crisis dramáticas si no se toman a tiempo medidas coordinadas internacionalmente. Es curioso que pueda haber al mismo tiempo, hay que ejercer la caridad hacia los pobres que son carentes de todos los bienes de consumo, y también hay otra pobreza que es por el consumismo, por un excesivo consumismo. Se crea una pobreza de adicciones, madre mía, de esclavitudes. Hay pobreza por no poder acceder a los bienes necesarios de consumo para poder vivir dignamente, y también está la otra pobreza, por ejemplo, de quien no es capaz de liberarse de la esclavitud de las máquinas, metiendo dinero estúpidamente en las máquinas, ¿no? Y es una esclavitud. Pero qué pobrezas, ¿no? Aparentemente tan distintas, y sin embargo, pues es el mismo pecado y el mismo Satanás, ¿no?, quien está en última instancia detrás de ellas. Por eso la Iglesia predica en este punto 2444 pues la llamada a que nuestro trabajo consiste en luchar contra la pobreza y no acostumbrarnos a convivir con ella. Aquí estamos hablando de pobreza en ese sentido que de hecho, ¿no?, afecta y viola la dignidad del hombre. Lo que puede parecer sorprendente es que la Iglesia al mismo tiempo
predica la lucha contra la pobreza, pero al mismo tiempo también nos llama a hacernos pobres con los pobres, es decir, a asumir la pobreza no ya como miseria, sino como virtud. Es curioso esto, ¿eh? O sea, es decir, que la pobreza, por una parte, aquí es claramente manifestada como enemigo a batir. Pero al mismo tiempo que decimos que la pobreza es enemigo a batir, es también consejo evangélico. Consejo evangélico. Lógicamente es la pobreza entendida bajo otra perspectiva distinta, ¿no? No como algo que socava, o sea, que es un cáncer contra la dignidad del hombre, pero la pobreza, el desprendimiento de los bienes no necesarios para el hombre, ¿no? Cuando se hace voluntariamente, libremente, y nos permite de esa manera poner más el corazón en lo esencial y no apegarnos a los bienes materiales, es una virtud, es una virtud. Luego, curiosamente, hay que concluir esta explicación diciendo, hay que luchar contra toda pobreza, y además Dios nos ha dado una capacidad de trabajo para luchar contra ella. Pero lo paradójico del mensaje cristiano es diciendo, sí, pero fíjate, para luchar contra la pobreza, al mismo tiempo nosotros no contraponemos la riqueza. Es decir, nuestro objetivo no es el de hacer un mundo más rico, no, sino nuestro objetivo es que reine el amor, que es distinto. Por eso también somos capaces de abrazar la pobreza evangélica como medio para que el amor triunfe sobre la pobreza indigna. No queremos que triunfe la riqueza como valor supremo, no, queremos que triunfe el amor, que es distinto. Esto es un matiz importante, que si Dios quiere tendremos también ocasión de hacerle aplicaciones prácticas. Tenemos un momento... Programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al comentario del punto 2445, en este apartado del amor de los pobres. Dice así: el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Ahora viene aquí un texto de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, que es un texto fortísimo. Todos los textos de la palabra de Dios son fuertes, ¿no? Porque tienen la fuerza del Espíritu Santo. Pero es un texto fortísimo, que ahora mismo vamos a leer, pero antes un comentario sobre esto. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Una referencia ya he hecho yo anteriormente, diciendo, vamos a ver, o sea, no caigamos en el error de pensar que lo contrario del mal, sea pues del mal de la pobreza, tenemos que, como si tuviésemos que redimirla con la riqueza. Pues no es así. Hay que recurrir siempre a Jesucristo como nuestro modelo, el cual siendo rico se hizo pobre para salvar a los pobres. Forma parte del mismo estilo apostólico de Jesucristo, y además que Él ha comunicado a la historia de la Iglesia. Hacernos pobres para ayudar a los pobres, despojarnos del apego de las riquezas. Y esto, bueno, pues no está mal, ¿no? Recordarlo, porque bueno, también existen otras tentaciones. Pues mira, la tentación la de Robin Hood que se cuenta, ¿no? La de Robin Hood, que es decir, voy a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Pues no, ese nunca ha sido el estilo cristiano. Esa tentación de pretender luchar, ¿no?, contra la pobreza, pues cometiendo otras injusticias, pero vamos, con fines buenos, con fines buenos. Nada, ese nunca ha sido el estilo cristiano. Aparte que no me lo creo, que acabe dándoselo todo a los pobres, ¿no? Le dará algo a los pobres para así justificar que se lo está metiendo en su bolsillo, lo que roba, que ya nos conocemos todos. Ni siquiera tampoco el estilo, pues será el estilo propio de un personaje rico donde los haya, filántropo, pues que tiene una empresa multinacional. Estoy hablando digamos, no quiero decir ningún nombre propio, porque además es que el Señor no quiere que entremos en juicios personales, ¿no? Pero hablo de situaciones, ¿no? Pues un rico filántropo que tiene una gran empresa
y entonces tienen un monopolio de mercado increíble que está incluso impidiendo la libre competencia a todo el mundo. Pero bueno, ¿no? Yo en este gran empolio que tengo montado, luego también yo vendo mi imagen pues en grandes obras filantrópicas, etcétera. No, mire usted, eso tampoco es no es nuestro estilo cristiano. Por muchas cosas, ¿no? No es nuestro estilo cristiano, porque claro, el estilo cristiano, en primer lugar, donde tiene que incidir es a ver si yo la manera que estoy teniendo de acumular riqueza es una manera justa, o la estoy haciendo pues de una manera indebida, impidiendo una competencia leal por parte de otros, con un monopolio indebido, en unas condiciones laborales con los trabajadores no siempre justas, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener cuidado porque a veces también ciertas tendencias filantrópicas lo que están haciendo es tapar cosas, tapar cosas. Amén de lo que dice el Evangelio, que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda. Porque claro, cuando resulta que ciertas acciones filantrópicas forman parte, ¿no? También de campañas de imagen, etcétera, pues nos da mucho miedo. Ese no es el estilo cristiano. Y luego además, claro, he hablado aquí del caso de Robin Hood, que se dice de robar a los ricos, o este otro caso de los grandes, ¿no? Las grandes fortunas filantrópicas. Existe también otras situaciones más comunes, más frecuentes entre nosotros, que es el hecho de que, bueno, se pretenda compaginar un cierto compromiso con los pobres con un amor desordenado de las riquezas, en el sentido que no haya proporción ninguna entre lo que estamos acumulando y tener puesto el corazón indebidamente los bienes materiales, y luego se da una contribución insignificante pues a los necesitados, ¿no? O alguna obra concreta apostólica o lo que sea. Bueno, pues hay una desproporción absoluta. Eso ocurre con frecuencia. Ocurre que igual alguien pretende dentro de un amor desordenado que tiene las riquezas hacer algún signo, un signo de compromiso con los pobres, pero que si uno ve que ese signo, digamos, qué incidencia tiene o qué supone para él desprenderse de algo, o qué tanto por ciento supone de nada, supone que es algo insignificante, desproporcionado. Luego, a eso se refiere aquí esta introducción del punto 2445. Vamos a ver, que no nos podemos engañar, que el amor a los pobres es incompatible con otros planteamientos de vida. Yo he puesto el caso de que si Robin Hood, que si es rico, que si las situaciones más frecuentes nuestras de tener puesto el corazón, que ayudar a los pobres en el fondo es un don de Dios para que sea algo, o sea, para que sea un camino de purificación para nosotros, un camino de desapego para nosotros. Cuando Dios nos da el don de la caridad para ayudar a los pobres, estamos recibiendo un regalo de Dios, un regalo de liberación de apego a los bienes materiales. O sea, nos está haciendo un favor el Señor, o nos hacen un favor los pobres, al recibir una llamada de Dios a través de ellos que nos lleva a liberarnos de esclavitudes. Esta perspectiva de fe hay que tenerla. Y el texto evangélico al que me refería, que es un texto muy fuerte, ¿no? El de Santiago 5, versículos del 1 al 6, que está aquí recogido en el Catecismo y está transcrito aquí explícitamente, dice: ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días, que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente, y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza.
condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Es un texto de la palabra de Dios, y como texto de la palabra de Dios tenemos que acogerlo abriéndonos a su sanación. Es un texto que nos sana. No tenemos que recibirlo como algo que me ofende. Si me escuece, es un escozor que es una ocasión de gracia. O sea, lo insisto, es una ocasión de gracia. Cuando un texto de la palabra de Dios nos escuece, yo digo, bendito escozor, porque lo peor sería escuchar este texto, oye, y quedarse como si no hubiese sido para mí. Eso sería lo peor. Que Dios nos dé la gracia de sentirnos interpelados, ¿no? por palabras tan fuertes como estas, en las que se dicen, ay de vosotros, ¿no? Y esto hace referencia a que en la versión de San Lucas de las bienaventuranzas, a diferencia de las de Mateo, que dicen bienaventurados, sin embargo, en las de Lucas, después de haber hablado de bienaventurados, luego viene ay de vosotros, ¿no? Después de haber dicho felices, etcétera, Lucas, capítulo 6, versículo 24 siguientes, dice, en cambio, ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido el consuelo que os correspondía. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque vais a pasar hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque vais a tener dolor y llanto. Ay de vosotros cuando todo el mundo os alabe, porque eso es lo que hacían con los falsos profetas los antepasados de esa gente. O sea que hay una referencia a que, bueno, las cosas se formulan en positivo, pero también después se extrae una consecuencia en negativo. Si es bienaventurado el pobre, pues es un desdichado el rico. Tiene un peligro sobre él, como Jesús nos advierte, ¿no? Que las riquezas son peligrosas para entrar en el reino de los cielos y que es más fácil, ¿no? Es más fácil la salvación para el pobre que para el rico. Son palabras evangélicas, ¿no? No habla de imposibilidad, pero se dice que es un trabajo añadido, que para aquel que posee riquezas tiene que tener una vigilancia sobre su corazón, sobre el comportamiento de cómo usa, cómo recurre, ¿no? A esos bienes que Dios... O sea, tiene una tarea especial, tiene que estar especialmente preocupado también por su propia salvación. Por eso digo que son palabras exigentes, pero que tenemos que acogerlas, ¿no? Cuando dice, ay de vosotros, porque vuestras riquezas están podridas, vuestros vestidos están apolillados. A mí esto me ha recordado a esas pinturas medievales que en muchos lugares pues se solían representar, ¿no? En las que se veían pues a calaveras, a esqueletos, vestidos con riquezas, ¿no? Vestidos con vestimentas, bien sean mundanales o eclesiásticas, de riqueza, y que están paradójicamente no representadas en esas pinturas medievales, como que es un esqueleto, ¿no? El que está vistiendo eso, y es una especie de ridiculización de la riqueza. Es un recordatorio, oye, mira, que si tú estás vistiendo ahora esas vestiduras, acuérdate que de la fugacidad de la vida, que dentro de poco vas a estar en el féretro, ¿Me explico? Y entonces no hagamos el ridículo como los faraones de Egipto, que se pensaban que iban a meter todas sus riquezas dentro de la pirámide. O sea, no hagamos el ridículo, porque es que tú no te vas a llevar nada al otro mundo, todo se va a quedar aquí, ¿no? Luego era una especie de ridiculización de la riqueza, y desde la fe cristiana se le decía, oye, que si tú eres un rey, y tú como rey ahora mismo estás ostentando pues una serie de privilegios de riqueza, vive muy desapegado, ten tu corazón bien distante de esas riquezas de las que estás rodeado, sé muy desprendido de ellas. Te recuerdo la fugacidad de la vida, te recuerdo que aunque tú seas rey, etcétera, pues vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Y te recuerdo además también que existe pues un grave riesgo de injusticia, es decir, que esas riquezas que tú estás disfrutando, pues pueden haber sido acumuladas a costa de la desgracia, a costa de la desgracia, sí, y han podido haber injusticias
que hayan sido los que hayan causado la acumulación de riquezas en ti en concreto, ¿no? O sea, eso es así. Está también en la parábola, por ejemplo, del pobre Lázaro, ¿eh? Y de ese otro rico, al que la tradición llama Epulón. Y ahí se dice bien claro, o sea, que es que Epulón fue condenado porque había vivido regaladamente y entonces no había atendido a las necesidades de Lázaro. Tal es así que ese texto de la Carta a Santiago llega a utilizar pues, una expresión que yo creo que es de las más fuertes que dice la Sagrada Escritura. Dice, estáis engordando vuestros corazones para el día de la matanza. Mira, como se hace con el cerdito, que al cerdo se le da pienso, como falta poco para el día de la matanza, le damos el pienso para que engorde y luego le sacrificamos, ¿no? O sea, ya sé que es una imagen muy fuerte, pero es una imagen de la Sagrada Escritura. Y eso en el fondo un aldabonazo. Yo creo que también la palabra de Dios nos da aldabonazos. Aldabonazos, ¿no? Para sacudirnos, para sacarnos de nuestro letargo, para hacernos ver la vida bajo otra perspectiva. Es por lo tanto una llamada de Dios, una gracia de Dios que tenemos que acoger. Incluso en la medida en que nos escueza, pero es un escozor sanante, cuando acogemos la llamada de Dios a la caridad en estos... Programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2446, dentro de este apartado, el amor de los pobres. Dice así, San Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente. Este es un texto entrecomillado suyo. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Cierra comillas. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Y luego viene aquí una cita de San Gregorio Magno. Pero, como podéis observar, también San Juan Crisóstomo, al igual que también que el apóstol Santiago, pues tiene también una palabra incisiva donde las haya, también una palabra fuerte como espada tajante de doble filo, que entra y penetra, ¿no? Y viene y dice en un texto fortísimo, no compartir tus bienes con los pobres es robarles y es quitarles la vida. Bueno, pero es distinto, ¿no? Oiga, no confundamos términos, ¿no? No compartir los bienes, ¿cómo va a ser robar? Eso es otra cosa, ¿no? Robar es... No, vamos a abrirnos al sentido auténtico de estas palabras. Que no compartir los bienes, ¿no? No desprendernos de ellos, sea robar. ¿Qué significa esto? Pues San Juan Crisóstomo yo creo que está poniendo el dedo en la llaga. Nosotros podemos hacer ahora una exégesis, a ver cómo la interpretamos, pero primero partamos de que esta forma parte de la tradición de la Iglesia, ¿no? Esta expresión. Y el hecho de que el catecismo lo haya recogido valientemente, pues es importante. Bueno, yo en primer lugar haría un primer nivel de interpretación. Esto de que no compartir es robar. Hay por ahí un refrán que dice que el que no forma parte de la solución forma parte del problema. Este es un primer nivel. Desde luego no es el nivel último, pero un primer nivel. El que no forma parte de la solución forma parte del problema. Es decir, a mí no me vale que alguien plantee una situación diciendo, bueno, yo no lo he generado, yo no lo he causado, yo en concreto soy inocente de esto. Mira, aunque fuese verdad eso, vamos a suponer que fuese verdad, que seguro que tiene mucho más matices de lo que te piensas, ¿no? Pero vamos a suponer que tú no seas culpable para nada de una injusticia o de una situación de pobreza. Aun siendo eso así, Dios te ha puesto en esta situación para que formes parte de la solución, para que no te reduzcas a ser únicamente testigo de ella. O sea, a mí me parece que es muy importante el partir de la realidad. ¿Para qué me ha puesto Dios aquí? Vamos a ver, si Dios ha querido en su providencia que yo esté aquí y sea testigo de esto y sea testigo de esta situación, pues esto es como la parábola del buen samaritano, ¿no? Yo pasaba por allí, un hombre bajaba, ¿no?
de Jerusalén a Jericó. O sea, Dios ha querido que pase por ese lugar. Entonces, yo no puedo decir es que este asunto no va conmigo. ¿Cómo que no va conmigo? A mí me ha tocado pasar por allí. Entonces, aunque yo no haya formado parte del problema, formo parte de la solución. O sea, en la providencia hay, por mi parte va a haber un pecado grave de omisión, si teniendo yo la circunstancia, ¿no?, y la situación adecuada para poder aportar pues una solución al problema, no lo hago. Esta es primera interpretación evidente que hay que hacerlo. Hay que partir de la realidad, y además siempre discerniendo en un sentido práctico, no en un sentido autojustificativo. Yo no soy el causante. Bueno, ¿y qué? Que yo no sea el causante, ¿no? En segundo lugar, yo creo que un segundo nivel de interpretación, que es esto de que no compartir es robar, no ejercer la caridad con los pobres es robarles. Otro nivel de interpretación es el que, la doctrina de la Iglesia siempre ha afirmado que, Juan Pablo II fue un auténtico defensor de este principio, ¿no? Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social, decía Juan Pablo II. O sea, el derecho a la propiedad privada existe, de acuerdo, pero no es absoluto. No es absoluto. O sea, sobre todo mis bienes privados tienen también una vocación social. Entonces, y esto es algo intrínseco, o sea, no añadido, no porque haya venido alguien y me haya impuesto el IVA y no tengo más remedio que pagar el IVA. No, si es que, vamos a ver, eso no es porque haya una reglamentación, o sea, no está basado en la fuerza. O sea, la fuerza moral no es una mera reglamentación caprichosa, o sea, intrínsecamente es así. O sea, moralmente hablando, los bienes privados tienen una vocación social. Afirmamos la propiedad privada, pero no como si no tuviesen una vocación social, con lo cual, vamos a ver, estamos haciendo algo en justicia cuando damos parte de esos bienes para el bien social. No es caridad, es justicia. Segundo nivel de interpretación. Y tercer nivel de interpretación de esta frase de San Juan Crisóstomo, ese de que no compartir con los pobres es robarles. El tercer nivel de interpretación es que, pues que examinemos con detenimiento nuestras obras y nuestras riquezas, y es muy fácil que descubramos en ellas que nuestras riquezas no son plenamente limpias, que es muy fácilmente que estén más manchadas de lo que suponemos, que en este mundo de esta economía globalizada, etcétera, en el que hay una competitividad muy agresiva, pues es muy fácil que nuestras riquezas también, o sea, nuestro éxito también se ha labrado porque, claro, ha habido un fracaso del otro. Luego yo me he elevado sobre el fracaso del otro y he podido ser injusto, cebándome con el fracaso, claro, todo ello justificado y aderezado con la libre competencia, esto no sé qué. Bueno, pero es que a veces le llamamos libre competencia a lo que son, por ejemplo, salarios abusivos o otro tipo de injusticias. Luego, no supongamos tan fácilmente que nuestra riqueza es limpia, porque en programas anteriores hemos hablado de cómo, por ejemplo, las materias primas pueden estar pagadas en el tercer mundo pues a unos precios irrisorios. También hemos hablado en este programa de cómo ciertos bienes de consumo baratos que nosotros podemos acceder a ellos igual han sido producidos pues en lugares en los que no se ha respetado ni los derechos laborales de unos niños a los que se les hacía trabajar de una manera inhumana. No es tan fácil que estemos limpios. No es tan fácil, ¿no? Y dice, pero yo no tengo... Si yo he comprado una cosa porque yo veía que era barata y buena y resulta que ha sido producida de mala manera e injustamente, sí, bien, pero ¿qué quiere decir? Que cuando San Juan Crisóstomo dice que nuestra riqueza puede estar construida a base de robar a los pobres, es algo objetivo. Ahora no me hables únicamente de tus intencionalidades, es algo objetivo. Y esto supone para nosotros una llamada a proceder en justicia, a tener también un sentido de reparación. O sea, un deber y una exigencia interior de reparación.
Aquí lo que está insistiendo mucho este punto del catecismo es que a veces llamamos caridad a lo que es un deber de justicia. Acordaros en ese pasaje famoso de Zaqueo, cuando Jesús entra en su casa y Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, y como cobrador de impuestos tenía sus riesgos y pues parece ser, por lo que da a entender ese pasaje, ¿no?, pues que él se había adueñado de lo que no debía. Entonces, cuando él tiene su conversión, se pone en pie y le dice al Señor: la mitad de mis bienes se la daré a los pobres, y si en algo he robado en alguien, le restituiré 4 veces más. O sea, Zaqueo, cuando tiene ese arranque de conversión, distingue muy claramente dos cosas, que una cosa es la caridad y otra cosa es la justicia. Lo distingue. Él entiende que una cosa es que él se desprenda de los bienes para dárselos a los pobres por caridad, y otra cosa es que yo tengo un deber de restitución, porque es que les he robado, cobrando lo que no era y cosas por el estilo. Y esa distinción entre caridad y justicia es bueno hacerla, porque si no la hacemos, podemos muchas veces dificultar esa necesidad de desnudarnos. Es que es importante desnudarse y llamarle al pan pan y al vino vino. Entonces lo que es una restitución de justicia, pues es eso. Y ahora no la voy a bautizar yo como si yo, de una manera generosa, pues hoy me he levantado generosamente y me voy a desprender por caridad. No, por caridad no. Eso que estás haciendo es un deber de justicia. Bueno, pues esta es la llamada de San Juan Crisóstomo, que es preciso satisfacer las exigencias de justicia, y tenemos que tomarnos en serio este aspecto. Si Dios quiere, los próximos días podemos todavía subrayar un poco más este aspecto. Pero lo dejamos ahora, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. De protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Hay que bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital M. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Y bueno, ¿soy yo? Sí, adelante, le escuchamos, sí. Mire, yo quería hacer una aportación en el sentido de sobre eso que ha dicho, ¿no? Que a veces lo que tenemos en exceso es lo que a otra gente le falta, ¿no? Tanto de lo material, ¿no?, como a veces en el tiempo, ¿no? Tiempo que a veces se aburre, o incluso, pues, lo que es peor, pues dedicamos a vicios o a cualquier rollo que nos hace mal a nosotros mismos y a los demás. Pues realmente el tiempo que visto desde la fe, ¿no?, como hermanados, pues podemos dedicar a personas que están sufriendo las consecuencias de ese mismo abuso en el gasto, en desperdiciar todos los bienes, ¿no? Porque al fin y al cabo de aquí, como ha dicho, no nos vamos a llevar nada. El planeta es de todos, las criaturas, y de los hijos de Dios, y el quitarle la vida o el destruir la naturaleza o animales por placer o por abuso, pues en primer lugar nos desajusta, nos crea una dicotomía interior y que tiene consecuencias nefastas para el resto de los hermanos. Gracias, eso era. Buenos días. Bueno, pues el oyente yo creo que introduce un concepto importante, ¿no? Y es el ejercicio de la caridad y de la justicia con nuestro tiempo, que es que a veces suele ser lo que más cuesta, porque en un momento determinado pues puede ser mucho más sencillo para nosotros pues traducir algo en dinero, pero que luego no me robe mi intimidad, que no me robe mi tiempo, ¿no? Y puede ser, sin duda alguna, ¿no?, uno de los signos que mejor autentifica nuestra caridad. Es decir, vamos a ver, yo soy capaz de dar mi tiempo. Soy capaz de dar mi tiempo en este lugar concreto, en este comedor que tiene aquí, pues estas religiosas. Yo allí soy capaz de dar 2 días de tiempo, pues este día a la semana yo ayudo a asistir a esta comida. O han hecho una llamada concreta pues para buscar catequistas en la parroquia y están que no buscan. Yo no puedo dar mi tiempo
para llevar a un grupo de niños, pero ¿por qué no? Vamos a ver. O están buscando cuestiones que son de justicia. Se están buscando también presencia en el AMPA de los padres, etcétera, y todo el mundo a escaquearse. Pero ¿cómo se va a escaquearse? Pero además no es una obligación mía de justicia y de deber estar presente en el AMPA, en el colegio, porque están allí mis hijos. ¿Me voy a escaquear yo de eso? Es decir, que cómo utilizamos nuestro tiempo, aparte que es que ha dicho una cosa el oyente que es verdad, que en la medida que lo utilices bien, el Señor te da la gracia de no utilizarlo mal, porque muchas tentaciones suelen venir en esta vida que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Muchas tentaciones, pues yo qué sé, pues de impureza o de esto, del otro, de vicios en los que nos metemos, que también son fruto sencillamente de estar ociosos. Y somos mucho más fácilmente tentables. Luego también veamos esto, ¿no? Que darme en caridad al prójimo me libera de muchos riesgos. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Muchas gracias por su programa. No vea usted lo que me ha ayudado cada día, ¿no? Pero el tema de los pobres, el que siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Pues lo veo como un deber, como algo que siento, ¿no? Veo a Jesús a través de ellos y soy una familia, o sea, soy madre de familia y entre mi marido y yo colaboramos mucho y si no en cuestión de monetario, pues muchas de las veces acompañando, o sea, haciendo seguimiento, etcétera, ¿no? Y con la iglesia, por supuesto. ¿Qué pasa? Que yo como me he traído casi el problema a casa, ¿no? En mi casa tengo niños en acogida y desde ahí me he implicado y hay numerosos problemas, pero como usted bien dice, me siento en paz, o sea, como que Dios me ha dado ese don, no lo puedo evitar. Cuando quiero pues mirar para otro lado y desentenderme, pues estoy ahí como que me está llamando, que me está implicando y que no puedo salir, no puedo pasar de largo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues consultar con personas que entiendan más que yo y un poco orientarme, como que me lo va poniendo por el camino. Mi pregunta es, ¿me estaré implicando demasiado o seguir? O sea, no es que tenga hábito de monja, porque a veces me dicen mis hijas, es que parece que vas en plan misionero, pero ellos lo respetan, ellos ven que hay que ayudar al prójimo, aunque en este mundo hoy en día alguien hace algo a favor de otra cosa, o sea, a cambio de nada, hacer algo a cambio de nada, parece que no se lleva. Y no es que lo diga ni lo pregone, es la primera vez que lo hablo con usted, pero me siento como que hay que hacer un poco de justicia a nivel de cada uno de nosotros, alrededor de lo que vemos, de lo que nos rodea, y no pasar de largo. Entonces, ¿hasta qué punto puedo llegar? Mire, yo creo que usted me pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto? Es verdad también que el Señor pone, hombre, la llamada a la caridad la tenemos todos, Luego, ¿en qué manera concreta el Señor nos pide a cada uno asumir ciertos retos? También yo creo que a veces nos los pone en el camino de la vida. A mí me parece que usted ha dicho una palabra que no sé si la ha dicho muy consciente o se le ha escapado, pero me parece que ha sido muy, muy hermosa. Dios me ha dado ese don, exactamente. Dios le ha dado a usted ese don. Ese don de entender que los pobres forman parte de mis hijos y yo voy a adoptar en esta familia niños de acogida, y usted ha introducido en la intimidad de su hogar a otros niños abandonados y a sus hijos naturales les ha hecho compartir también esas otras. Madre mía, pues bendito don que Dios le ha dado, ¿sabe? Que claro, que evidentemente usted ahora tendrá que recibir pues valoraciones muy distintas, ¿no? Unos dirán, pues qué ejemplo tan hermosísimo, ¿no? Y otros dirán, pero bueno, eso no compromete un poco la seguridad de sus hijos, porque también ellos, pues también esos chavales pueden distorsionar la educación de sus hijos, y habrá quien le critique y habrá quien le tal, ¿no? Yo pienso, mire usted, que ni se debe de dejar envanecer por quienes le aplaudan, ni se debe de quedar con dudas interiores por quienes le critiquen, ¿no? Yo pienso que usted ha recibido un don de Dios, muy especial, y que debe de entender que no tiene que mirar usted ni a la derecha ni a la izquierda, sino adelante, mirar al Señor. O sea, no compararse con los demás, sino entender que hay llamadas a las que si no respondiésemos le estaríamos negando algo al Señor. Es así, ¿no? Yo igual que digo que si yo no
no estuviese aquí, pues estaría negándole algo al Señor, porque creo que el Señor me pide estar en este programa. También estoy convencido de que usted lo ve un poco por el estilo. No hay que estarse comparando con los demás, sino mirar al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? Y seguro que usted está construyendo una imagen de familia en la que sus hijos naturales, me refiero, ¿no?, tienen muchos más dones y talentos, ¿no?, y ejemplos y puntos de referencia, ¿no?, que quizás si usted no hubiese respondido a esa llamada a la caridad. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Estoy muy nerviosa, no sé si podría aclararme. Bueno. Me das favor, tengo un problema. Tenía 2 hijos y yo la parte de su padre, que no tenía nada, se falleció, me han pedido la parte, lo ha gastado alegremente, como hijo pródigo, olímpicamente, en cosas absurdas y sin detalles. Y ahora viene el otro, le han pedido también, ya han gastado lo de ellos y ahora me piden lo mío, exactamente que el hijo pródigo. ¿Qué debo hacer? Ayudarles con un problema que no es precisamente de salud, sino que se lo han gastado pues ilícitamente, olímpicamente, con reformas absurdas, innecesarias de una casa, pero millones y tal. ¿Qué hago? ¿Sigo al ruido? Me retiro, reverendo. Ya, bueno, la verdad es que ya ese tipo de problemas pues son muy dolorosos, ¿no? Y quizás para poder dar un consejo personalizado, yo creo que hay que conocer más circunstancias. Yo le diría que se acerque usted a una parroquia y que igual pueda tener de algún director espiritual un consejo un poco más personalizado, porque ahí, no sé, yo diría así a nivel genérico, que poco más se puede decir, ¿no?, pues en una consulta así radiofónica, a nivel genérico, hombre, que usted, en primer lugar, tiene, no es lo mismo, pues cuando uno testa, pues está haciendo un testamento para hacer un reparto después del fallecimiento que para hacer un reparto en vida. Es distinto. Yo creo que usted tiene también un derecho a que la forma que se ha utilizado el dinero en vida no sea la misma. O sea, decir, cuando alguien fallece y queda el testamento para sus hijos, usted después de su muerte no va a controlarlo, pero ahora usted tiene un derecho superior a ver cómo se controlan las cosas, ¿no? O sea que no es exactamente lo mismo que el tema de un testamento. Y eso, dicho de una manera, también al mismo tiempo tiene usted que hacer un ejercicio de prudencia, de manera que, teniendo en cuenta a mis hijos su situación y su tal y su cual, bueno, pues también qué es lo que podría ayudarles, ¿no? Es decir, no voy a dar rienda suelta a su egoísmo y al mismo tiempo voy a hacer gestos en los que ellos entiendan que mi amor hacia ellos es incondicional, pero sí que usted tiene derecho, ¿cómo no va a tenerlo?, ¿no?, a también hacer un discernimiento sobre si la forma de utilización del dinero dado en este momento va a ser correcta o incorrecta. O sea, claro que usted tiene derecho, ¿no?, a hacer ese discernimiento. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.